Bienvenidos y bienvenidas jóvenes del Instituto San Marcos al estudio de la temática de la asignatura de Antropología. Soy la profesora Socorro María Hernández y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las primeras reflexiones que dieron origen a la sustentación teórica y científica de la antropología. Se puede decir que las primeras reflexiones antropológicas existen desde que el hombre adquiere conciencia sobre sí mismo y del entorno en el cual se desenvuelve, así como también al establecer las diferencias entre el resto de los seres vivos y cuando el hombre empieza a hacerse las primeras interrogantes sobre los mecanismos o estrategias sobre las cuales conllevan a preservar la sobrevivencia humana. También las primeras reflexiones antropológicas se le atribuyen, diríamos, cuando el hombre realiza los primeros desplazamientos migratorios hacia diferentes regiones de la Tierra, y a través de los cuales él tuvo que ingeniárselas y establecer mecanismos y realizar invenciones para poder realizar dicho propósito. También se puede decir que los primeros indicios antropológicos también se le atribuyen a los medios a través de los cuales el hombre busca los recursos de sobrevivencia, así como también realiza invenciones como la agricultura, realiza descubrimientos e invenciones. Hablamos del fuego, de la agricultura, de la ganadería, de la escritura, situación que llevó al hombre a desarrollarse, diríamos, y a tener más conciencia sobre sí mismo. La antropología, la reseña histórica antropológica se da en dos etapas. En la primera etapa vamos a hablar sobre los primeros aportes antropológicos o las primeras reflexiones que realizan o se ilustran, en las cuales se da una comparación o una descripción sobre la existencia humana en las diferentes regiones de la Tierra. Estamos hablando de Periplo de Jano. Es un almirante, ¿verdad?, que existió en el año 400 antes de la era cristiana, y realizó unas expediciones a África y allá encontró, dice, seres o extraños, diríamos, parecidos al ser humano. Se cree, según la descripción que realiza, que pertenecían a los antropoides o a los gorilas, y los confundió con los seres humanos debido a su parecido. Entonces, en su relato, él hace grandes reflexiones comparativas entre los antropoides y los seres humanos. Desde ahí que da estos relatos y estas reflexiones es lo que da origen diríamos, a la antropología. Después, como segundo tenemos a Heródoto. Todos sabemos que Heródoto es el padre de la historia. También hablamos que Heródoto es un filósofo griego, también era historiador, geógrafo, y también, diríamos, fue el primero en que se interesó por el pasado humano. Heródoto dice en su obra, Historias, él describe las exploraciones de los que realizó por Libia, por Egipto, por Grecia, por Asia Menor y también por las regiones del sur de Rusia, ¿no? Entonces él hace un análisis y que dice que, y debido a las exploraciones, él sustenta que el medio ambiente o el medio natural es un factor determinante en la apariencia física de los habitantes, así como también en las costumbres y los valores y las formas políticas de convivencia en comparación con las de otras regiones. Entonces él describe que el medio natural es un factor influyente,
en los valores, en las costumbres, y también porque él realiza comparaciones con otros habitantes de otras regiones del mundo. Entonces, debido a su condición y debido a las observaciones que él realiza, entonces dice que el medio ambiente es un factor determinante, diríamos, en la apariencia física de los seres humanos. Así como también su forma de vida, así como su forma de organización social, política, cultural y económica. Entonces también Heródoto describe, diríamos ahí, sobre las diferencias en la estructura ósea de las personas. Y que dice que el ambiente o el medio ambiente o la región, diríamos, o el medio natural en la que el hombre se realiza, tiene mucho que ver, diríamos, con las enfermedades psíquicas, o sea, con el nivel de pensamiento que tenga la persona, así como también, diríamos, las enfermedades neurológicas y físicas, diríamos. Entonces, él piensa que este es uno de los grandes aportes que él dio, es una de las grandes reflexiones que realiza y que conllevan a la individualidad de las sociedades. Entonces, las observaciones realizadas, él piensa que son factor determinante y desde ahí surge la individualidad de las sociedades culturales. Ahí se establece la diferencia entre una cultura y la otra y por tal aporte, ¿verdad? Diríamos, a Heródoto se le considera también el padre de la antropología y el padre de la historia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Hipócrates, también vemos que es un médico griego, que en su obra Natural, ¿verdad? Que habla de homínidis, él hace una reflexión sobre la influencia que posee el contexto natural en las características. Entonces él, diríamos, tiene la misma posición que tiene Heródoto, o sea que los aportes y las reflexiones antropológicas que realizan son similares, porque los dos piensan que el contexto natural es un factor determinante en la adquisición de características humanas. Pero también él habla que dice que el clima, la humedad, la sequedad, dice, entre otros factores, es una forma de influencia y que es una forma física a la cual el hombre es capaz de adaptarse. Podemos decir que Hipócrates asegura que el hombre altos y vigorosos se ubican en las zonas frías, altas y montañosas, y que tienen un promedio de vida, dice, más alto, son menos propensos a las enfermedades, tienen mayores facultades mentales, diríamos, y son más, llevan una vida más activa. En cambio, las personas, dice, que se ubican en las zonas, en las llanuras o en las zonas calientes o donde se recibe la mayor cantidad de radiación solar, las personas, dice, que son robustas, tienen mucha grasa, o sea, son, diríamos, bien proporcionados, y el pelo es negro, dice, ¿no? Entonces Hipócrates, al igual que Heródoto, hacen una comparación entre la influencia del medio determina la condición de vida. Si hablamos, por ejemplo, y lo relacionamos con lo que dice Heródoto y Hipócrates, hablamos que en las llanuras siberianas o en las llanuras en Siberia, en Rusia, vemos que son zonas frías, extremadamente frías, más frías que los polos, dice, ¿verdad? Y los promedios de vida son más elevados que en las otras regiones del mundo, ¿no? Entonces también habla de Heródoto y Hipócrates, también habla que las personas que viven en las zonas calientes o en las llanuras, las personas son más robustas, pero también son más, diríamos, con mayores problemas patológicos y psicológicos, y también, diríamos, son personas que trabajan menos, se cansan, tienen un promedio de vida más bajo, y entonces diríamos que las zonas calientes, frías, son condiciones más propensas para el promedio de vida del ser humano, como lo dicen las reflexiones realizadas por Heródoto y Hipócrates, ¿verdad? Ahí tenemos también a Aristóteles. Aristóteles, todos sabemos que es uno de los filósofos griegos clásicos, es uno de los que dio los mayores aportes sobre el pensamiento racional del ser humano. Hablamos ahí de que él hace una reflexión sobre, sitúa al hombre como un animal racional,
o sea, como el único animal, diríamos, superior al resto de los animales. ¿Por qué? Porque el hombre es el único que tiene capacidad de razonamiento. Entonces, Aristóteles lo considera como un animal racional porque es el único que razona, es el único que piensa, es el único que reflexiona, es el único, diríamos, que es superior, diríamos, por su capacidad racional al resto de los animales, pero también lo considera como un animal político. Cuando hablamos de animal político, estamos hablando que el hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que busca mecanismos o estrategias, diríamos, o medios a través de los cuales puede preservar su vida o puede, diríamos, buscar alimento, refugio, diríamos. Entonces el hombre es el único, por eso se le considera un ser político, porque busca mecanismos o estrategias de beneficio individual y colectivo, y es el único que está capacitado, dice, para deliberar, o sea, para dar ideas, buscar estrategias o mecanismos que conlleven, diríamos, a la búsqueda de soluciones y a la búsqueda de explicaciones, y diríamos, a través de los razonamientos lógicos establecidos. También tenemos ahí que dice que el hombre es, no solamente es por la capacidad racional, sino que la proporción del tamaño del cerebro del hombre es mayor que el del resto de los animales. Sus observaciones, dice, estas observaciones que realizó Aristóteles, se adelantó, dice, casi 20 años al señalar que el hombre es superior, ¿verdad?, debido a la capacidad cerebral que tiene que el resto de los animales. En esto significa que Aristóteles no solamente, diríamos, hizo un estudio racional del pensamiento humano, sino también que define, diríamos, a 20 años antes de considerarse que el hombre es el animal superior por su capacidad de raciocinio, y que fue una afirmación que se dio 20 años después de las reflexiones antropológicas que realiza Aristóteles. Después tenemos a Galeno. Dice que Galeno es un médico griego, por eso en nombre de él y en honor a él, ¿verdad?, a los médicos se les llaman galenos, porque él era un médico, fue uno de los primeros médicos, médico griego que tuvo interés en el estudio de los monos. Recuerde que en los monos estamos hablando de los antropomorfos, estamos hablando de los que dieron origen a los homínidos, pero hablamos de los antropomorfos, estamos hablando como del gorila, como el chimpancé, como el orangután, diríamos. Esos son la clase de monos o antropomorfos que el médico Galeno se interesó en estudiar. ¿Por qué? Porque los antropomorfos, ¿verdad?, o monos, como se le conocen hoy en día, y que en ese entonces el interés era por estudiar antropomorfos como el gorila, el chimpancé, el orangután, el gibón, entonces eran debido a la similitud que tenían con el hombre, ¿no? En cuanto a, no solamente diríamos a sus habilidades y destrezas de las extremidades, sino también dice que según el estudio realizado, las vísceras, los músculos, las arterias, los nervios y los huesos de los gorilas, de los chimpancés, de los gibones y los orangutanes son diríamos un 99% casi exactamente a los del hombre. Por eso dice que el hombre desde entonces se le considera que comparte un 99% de genética en relación al chimpancé. Entonces tenemos ahí, dice, fue el primero en disecar un mono para su estudio. En su aspecto hace reflexiones en la diversidad cultural de las civilizaciones más relevantes de la Edad Antigua. Aquí estamos hablando él hace una reflexión sobre la diversidad cultural que predomina, diríamos, en las culturas de Egipto. Estamos hablando de la cultura egipcia, de la cultura griega, de los persas, de los babilónicos, de los celtas, de los sumerios,
de los romanos. Entonces, él hace una reflexión de la diversidad de formas culturales. Estamos hablando de costumbres, de creencias, de tradiciones, de formas y estilos de vida de estas civilizaciones antiguas, ¿verdad? Entonces, él hace una reflexión sobre, diríamos, la condición, diríamos, sociopolítica y económica de estas culturas, así como también de las condiciones políticas, porque en ese entonces predominaba, diríamos, en estas culturas